Pues muy buenos días, nos encontramos con el señor Jorge Celis, arqueólogo, conocedor de todos los asuntos de los secretos aquí de las culturas prehispánicas en el Bajío, y pues con un tema muy interesante el día de hoy. Hace tiempo hicimos un reportaje acerca del Cerro del Culiacán aquí en el Bajío guanajuatense, entre los municipios de Cortázar, Jaral del Progreso y ¿qué otro es, perdón? Y Salvatierra. Y pues hubo mucho interés de la gente porque hay pues ahora sí que una historia que cuenta, que ahorita nos venías platicando el señor Jorge, que ya es un hecho comprobado, el que aquí surgió la mexicanidad como tal. De aquí surgieron los aztecas, que fueron y fundaron allá en el Valle de México, Tenochtitlán. Señor Jorge, pues mucho gusto que nos acompañe el día de hoy. ¿Cómo está usted? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por tu invitación. Y qué bueno que estos temas les interesen, porque son temas que, pues, de alguna forma tienen que ver con nuestra identidad como cultura, como mexicanos. Claro que sí. Señor Jorge, hace tiempo justamente platicaba yo con un señor aquí en Valle de Santiago de Fotografía México, me platicó todas las leyendas al respecto de este cerro, pero quisimos venir en busca de la verdad, de lo que es la pura verdad, ¿verdad? La cosa científica, la cosa comprobada y en la que usted pues es un experto. Platíquenos, por favor, ¿qué es este cerro del Culiacán? ¿Qué es lo que hay de verdad de que de aquí surgió la mexicanidad? Platícanos, por favor. Pues mira, mi trabajo es un trabajo, como bien dices, plenamente científico, con datos duros, con datos científicos comprobables y comprobados. No nos hacemos caso de leyendas, porque la leyenda pues siempre va a haber cosecha de la gente que le quita, que le pone, que le inventa. Y si vivimos de invenciones, pues no tiene sentido. Mi trabajo comenzó, como bien te decía, en 1987, yendo a las principales cumbres de México, cuando se podía subir al Popocatépetl, al Iztaccíhuatl y a otras altas montañas, a Pico de Orizaba o el Nevado de Toluca. Y descubrimos que había zonas arqueológicas en las altas cotas de nivel, o sea, donde están los glaciares, donde está la nieve, allá arriba en las montañas, a más de 4.000 metros, hay sitios arqueológicos. ¿Por qué? Porque los antiguos mexicanos, los antiguos indígenas, pensaban o sentían y creían que en las altas montañas existían sus divinidades, sus dioses o eran dioses. Y por eso iban a dejar ofrendas propiciatorias, que es lo que le iban a pedir, por ejemplo, a Tlaloc, dios de la lluvia, pues que hubiera mejor cosecha, mejor lluvia, todo esto, la agricultura. Eran pueblos eminentemente agrícolas. Y este conocimiento del paisaje se conoce como la geografía sagrada. Para ellos eran parte de la naturaleza, no lo veían la naturaleza como algo ajena a ellos, sino ellos eran parte de la naturaleza. Entonces respetaban la vida, respetaban los animales, respetaban los árboles, porque son manifestaciones de la vida, y tenían ese otro concepto de veneración por la vida, por la naturaleza. Entonces lo representaban en sus códices, hoy los conocemos como códices. Su nombre era Amoxtli, o libro de pinturas, que han sobrevivido muy pocos hasta nuestros días. Algunos de estos están en el extranjero. Ya ves que están últimamente pidiendo que regresen algunos códices. El penacho se habla últimamente. El famoso penacho, el penacho y códices y todo esto. La gran mayoría fueron destruidos y quemados en la invasión de los españoles. Pero los que sobrevivieron, o otros los hicieron poco después, ya estando los españoles, por diferentes causas y motivos, y han sobrevivido. Entre todas las temáticas hay algunos que son tratados de cartografía prehispánica, o sea, mapas, códices mapa. Y esos códices mapas se basan en una geografía real. Entonces, parte de este trabajo fue identificar la geografía antigua que nos dice un códice con nuestra geografía actual. Muchos nombres se han conservado. Por ejemplo, la montaña Iztaccíhuatl se llama Iztaccíhuatl desde por lo menos, yo creo, unos 2000 años antes de Cristo. Y se sigue llamando Iztaccíhuatl, que significa mujer blanca. Nada, que la mujer dormida no. Si lo traducimos del náhuatl es mujer blanca. Popocatépetl, la montaña que humea. Chimalpopoca, el escudo que humea. Popocatl es humear. Entonces,
al estar haciendo ese estudio comparativo de la geografía sagrada, la geografía actual con los códices, me di cuenta que había una montaña muy importante, la más importante por su veneración, por su carga simbólica, religiosa, mítica y cosmogónica, que se llamaba el Teoculhuacan Chicomostoc Aztlán. Pero muchos decían que no existía, que era imposible que esa montaña comba, jorobada, que tuviera las 7 cuevas adentro de sí misma y que fuera el Aztlán, el lugar de la Brancura, la patria original de los aztecas, pues era como un sueño idílico, como un mito, como un cosmogónico. A mí no me sonó. A mí no me sonó porque después de recorrer cientos de cerros y montañas y ver los vestigios, dije, ¿cómo es posible que la montaña más importante de la cosmovisión no exista? Si dentro de la cosmovisión estaba el Iztaccíhuatl, por ejemplo, ¿cómo no iba a estar el Teoculhuacan? Entonces me di a la tarea de buscarlo y me di cuenta en esta búsqueda que había muchas propuestas. Unos decían que la isla de Mezcaltitán en Nayarit, que ahí era el Aztlán y de ahí habían salido. Tuve la oportunidad de ir en 1989-90, se hicieron excavaciones arqueológicas y se descubrió que no era ahí, que era un interés político de la época de querer forzar las cosas para atraer turismo, y desafortunadamente el gobierno en turno lo hizo oficial, que ahí era la cuna de la mexicanidad y habían salido ahí los aztecas, cuando no había pruebas, ni etnohistóricas, ni documentos, ni arqueología. Entonces se descartó. Aunque hoy en día todavía hay gente de Nayarit y hay museos y cosas que han reinventado para tratar de soportar esto, pero pues no se puede soportar porque no hay una base sólida. Lo mismo fue en Zacatecas. En la quemada Zacatecas dicen, es que aquí está Chicomostoc. Voy allí con la representante de esta propuesta, que es una americana, y me dice, no, es que mire, que aquí se juntaban todas las culturas. Pues son especulaciones, o sea, ¿en qué nos basamos para decir eso? La cerámica no corresponde a los toltecas chichimecas, que es una cerámica diagnóstica que se llama rojo sobre bayo, de los toltecas chichimecas, antecesores culturales y biológicos de los aztecas, y no está. Hay otras variantes. No, es que mira, que aquí se juntaban. Y no me supo dar realmente una explicación científica de por qué. Entonces lo descarté. Porque además le digo, el antiguo nombre de la quemada es Tuitlán, no Chicomostoc. ¿Y dónde están 7 cuevas? Aquí no hay cuevas. Ni está un pequeño detalle, ni está la montaña Ganchuda. Y tampoco en Mezcaltitlán no hay cuevas y no está la montaña Jorobada. Dije, no está. Bueno. Seguí en esta búsqueda y el doctor Román Piñachán, que fue maestro mío, fue uno de los arqueólogos más importantes del siglo XX, ya falleció, me dijo en ese entonces, retoma el trabajo del doctor Paul Kirchhoff, que él en sus investigaciones de forma paralela se da cuenta que la montaña que está en Guanajuato, del Culiacán, entre los municipios de Cortázar, Salvatierra y Jardín del Progreso, es el Teoculhuacan Chicomostoc, pero lo dejó abierto para quien lo quiera retomar. Su trabajo de investigación no era él. Kirchhoff jamás vino aquí, porque se han inventado, hay gente de ahí de Valle de Santiago que dice, no, es que vino, que aquí estuvo aquí. Y le preguntaba yo a ese señor Arredondo, le digo, ¿en qué año? En 1984. Ah, qué interesante. No le dije nada. Omar Arredondo. No le dije nada, pero Kirchhoff murió en 73. Entonces no se vale que inventen y reinventen cosas que no hay datos, o sea, no se vale. Entonces dije, bueno, sigamos con la investigación. Veo que el trabajo del doctor Paul Kirchhoff, de origen alemán, es muy profesional, muy serio. Las primeras traducciones fueron del náhuatl al alemán, fíjate, después al español, lo retoma la UNAM, pero dejan abierto. Investigo, me pongo a ver que las montañas, los cerros, los caminos existen hoy todavía. Pude seguir una ruta de hace 2000 años aproximadamente que hicieron unos mensajeros toltecas que venían desde Cholula en Puebla, fíjate, aquí al Teoculhuacan Chicomostoc. Ellos lo hacen en 6 días, yo lo hice como en 10 días. Pero venimos caminando, siguiendo el códice. Cuando llego a la montaña, desde que la vi de lejos dije, es increíble, es una montaña jorobada. En las cañadas tienen cuevas y en las faldas de la montaña, en los campos de cultivo, me encuentro la cerámica a flor de piso, rojo sobre bayo, la que estábamos buscando. Dije, pues todo está checando. Kirchhoff tenía razón, parece que es todo real. Y sigo profundizando con los años. Cada vez encuentro más vestigios, zonas arqueológicas.
la gente, hago un estudio de antropología social etnográfica con la gente viva, la población viva, y la gente me lo confirma, los ancianos de aquí de los pueblos, son 14 comunidades que están alrededor del cerro, de la montaña, y me confirman que en sus tradiciones orales dicen que un águila muy grande salió de una de las cuevas, de la cueva del Tepozán, se vino a parar en el árbol que está aquí dentro, en la hacienda de la huerta, que es un sabino, un ahuehuete, que está sobre manantiales, y que el águila les habló para que la siguieran y les iba a mostrar dónde fundar México. Y así lo hicieron. Esa es la misma águila que se para en el nopal que devora a la serpiente. Es nuestro símbolo patrio, nuestro lábaro patrio, y viene de esta cueva. Encontré la cueva y me llevaron a las 7 cuevas, porque también me decían la gente del cerro, es que sabemos que también esta montaña le decíamos Chicomostoc, pero no sabemos qué significa. Ya habían perdido ciertos datos. Le digo, bueno, se llama Chicomostoc porque significa 7 cuevas. Ah, dice, con razón. Dice, siempre decimos que hay 7 cuevas principales. Luego, pues enséñame esas cuevas principales. Y me las enseñaron. Tenemos, por ejemplo, la cueva de Chimalma. Dentro de la historiografía de las migraciones de este peregrinaje de los aztecas, fue una sacerdotisa guía del pueblo azteca. Se llamaba Chimalma. Qué curioso que hay una cueva que se llama Chimalma. El esposo de Chimalma en los códices, en las crónicas, se llama Mixcoatl. Ahí la cueva de Mixcoatl. Luego, en una segunda oleada de teoltecas y chichimecas que salen de la montaña, fueron guiados por el rey, el gran guerrero Xolotl. Y ahí está la cueva de Xolotl. Y el pueblo de Xolotl era el pueblo Aculhua. Está la cueva de los Aculhuas. Pues el pueblo Aculhua, para que más o menos te ubiques, y Xolotl fundan Texcoco en el Valle de México y viene siendo el tatarabuelo de Netzahualcóyotl, el rey poeta de Texcoco, que lo tenemos en los billetes de 100 pesos. Y todo esto es recogido todavía de la cultura oral de la gente que sigue viva, o sea, se ha transmitido de boca en boca a través de los siglos. Así es, sí, así es. Tenemos, por ejemplo, la cueva de Hecatl y la cueva del viento, y tiene que ver con el Hecatquetzalcóatl, que tiene que ver con el color blanco y a la vez el lugar de la blancura, que las lantos, todo se reubica. Se dice que el águila sale de Tlaltecutli, que es el señor de la tierra, y está la cueva de Tlaltecutli. Entonces, todo empieza a coincidir. Y por último, hace, que será unos 10 años más o menos, la Universidad de la Patagonia en Argentina y de Barcelona en España, con sus laboratorios que son muy adelantados en cuanto a genética humana y ADN y todo esto, vienen a México con la idea de encontrar el genoma humano directo de los aztecas y ver dónde se ubicaban sus ancestros directos, sus abuelos biológicos de los aztecas. Para mí fue una confirmación de los datos arqueológicos y documentales, y para eso fue una sorpresa, porque dio que el genoma humano, el ADN directo de los aztecas, es gente del Bajío de Guanajuato. Después la Universidad de Tucson en Arizona hace su estudio paralelo y llegan exactamente a la misma conclusión por su cuenta. Sin tener contacto, las universidades llegan a la misma conclusión. No hay duda. No hay duda. Por eso que el doctor Miguel León Portilla, que murió el año pasado, me parece, por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México, publica que efectivamente el Teoculhuacán Chicomostoc de Guanajuato es el de las crónicas antiguas, es el lugar del origen de estas pueblos teochichimecas y después aztecas. O sea, que es el origen de la mexicanidad como tal. Pues de una manera simbólica se podría decir así. Señor Jorge, ¿qué significa para el estado de Guanajuato como tal? Porque usted mismo ya lo dijo, muchos se lo intentaron incluso apropiar. ¿Qué significa para un estado, para nosotros, que aquí surja la mexicanidad? ¿Usted qué piensa? Pues que es muy importante, sobre todo revaloramos nuestra identidad como mexicanos, que es tan importante para las futuras generaciones, para los jóvenes, para los niños, sentirse orgullosamente mexicanos y que tenemos un origen mucho más antiguo de lo que se pensaba. No nada más comienza México con la fundación de México y en el centro, sino que viene de muchas culturas, que es pluriétnico, porque esta zona Guanajuato es pluriétnica y fue pluriétnica en la época prehispánica. Había gente de habla náhuatl, gente de habla tomí, y para el siglo XVI había gente de habla purépecha y huastecos, principalmente. Se abandona paulatinamente el Bajío
hacia el epiclásico, hacia el 900 de nuestra era, que es cuando estos clanes familiares migran hacia los valles centrales de México. De ahí esta tradición del águila que la siguen y que fundan. Pero son clanes familiares que por oleadas fueron yéndose y se quedan simplemente gente de habla otomí, que son a lo que llegan cuando vienen los españoles y pensaban que en Guanajuato no había existido las grandes culturas. Así que nada más eran como nómadas, muy aguerridos, medio salvajes, y así se quedó con puros chichimecas. Sin saber que realmente hubo altas culturas, grandes culturas que fundan primero Tula Xicocotitlan, Tula de los toltecas, y después esa misma etnia, sus descendientes van a fundar México Tenochtitlan. Pero vienen de aquí del centro norte de Mesoamérica. O sea, que la frontera de Mesoamérica es mucho más al norte del río Lerma. Y hay muchos detalles más de la investigación. ¿Habrá sido que habrá cambiado el clima, que varió la vegetación y la fauna? Así es. ¿Había otras? Exactamente. Tuvo que haber un cambio climático a nivel planetario. A nivel global fue un cambio climático de desecación del ambiente. Salimos de un sistema de una interglaciación donde se dibujaba y el Culiacán tenía nieve siempre. Y se empezó a desecar el ambiente. Para la caída de Tula se deseca el ambiente y el Bajío era un lago. Todo el corredor industrial desde más allá de Celaya, desde Lerma en el Estado de México, pasando por aquí por el centro Celaya, Villagrán, Salamanca, Irapuato, La Piedad hacia Michoacán, hasta Jalisco, hasta el lago de Chapala, era un solo lago. Se llamaba el Paleolago, lago gigantesco. Y el máximo nivel de inundación fue a los 1800 metros sobre el nivel del mar, más o menos, donde había un cinturón de sitios arqueológicos. Y hacia el epiclásico ya eran lagunetas, se había desecado muchísimo, se había perdido ese gran lago. El Culiacán, el cerro Teoculhuacán, fue una isla. Por eso es que se dibujaba en algunas crónicas como que Tlaxcala es una isla. Fue una isla exactamente, por lo menos hace 2-3 mil años, efectivamente fue una isla. Se desecó, se acabó esa situación y se vieron forzados a migrar. No habían migrado antes porque estaba el imperio de Teotihuacán. Teotihuacán cae, Teotihuacán hacia el año 650, 700 de nuestra era, se abren esas fronteras y los toltecas chichimecas ya pueden penetrar al Valle de México. Y eso es cuando los primeros toltecas chichimecas, guiados por Mixcoatl, conquistan todo el Valle de México al estado de Morelos y traen muchos de los conceptos que se crean aquí y se van a ver después reflejados en Tula, por ejemplo, con los toltecas. Señor Jorge, pues una pregunta más que es muy importante. ¿Qué se está haciendo por parte de la gente, por parte de las autoridades para preservar este patrimonio? Porque hemos sabido que mucha gente en los alrededores, desde Yuriria, Valle de Santiago, en todos estos alrededores nos reportan: oye, no, pues yo me fui, me metí, saqué unas vasijas y saqué unos monitos de barro. Y hay mucho saqueo, pues me refiero a eso, y hay poco cuidado de estos lugares tan valiosos. ¿Se está haciendo algo al respecto para cuidarlos, para preservarlos, para darlos a conocer? Pues mira, el problema es que cuando los das a conocer hay cierto peligro de que vengan a saquear. Ese es un problema. Entonces, el Cerro de Culiacán es un área natural protegida. Cerro de Culiacán y La Gavia. De hecho, no hay mucho visitante y menos en las barrancas donde están las cuevas. La gente casi no conoce las cuevas. Y sí están muy saqueadas, pero este saqueo no es de ahora. Un saqueo desde el siglo XIX o desde antes. Me encuentro muchas cámaras funerarias dentro de las cuevas, pero ya están saqueadas, están vacías. Entonces son saqueos muy antiguos. Y lo que ahora mucho se ve que muñequitos, y están sacando muñequitos de piedra verde, por donde quiera, las hacen en Cuitzeo. Las hacen en Araró o las hacen en Acámbaro. Y las pura falsificación, les llenan de lodo y les andan vendiendo como si fueran originales. Dicen, no, es que me salió ahí en la cañada de Caracheo, no, es que me salió en el Culiacán. Uno ya con el ojo clínico como arqueólogo te das cuenta que son falsas, pero mucha gente se las pega y las venden carísimas, como si fueran originales, ¿no? Pues no se vale, pero mucha gente, ya hay una industria. Y ahora últimamente con la idea loca de que ponen extraterrestres y ovnis y los revuelven todo y hay gente que no sabe, que les gusta, se emocionan y compran al precio que sea, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen aquí cerca, por cierto.
Y bueno, y ese es otro punto, ¿verdad? Que hay infinidad de leyendas aquí al respecto de, justamente menciona usted que los extraterrestres, que las cuevas que se conectan. Sí, hay mucha leyenda. Siempre donde hay cuevas existe la famosa cueva sin fondo, o la famosa cueva que sale a otro cerro, o sale no sé dónde. Yo como arqueoespeleólogo me he dedicado a estudiar estas cuevas, más o menos entre abrigos rocosos, cuevas y nichos, son más de 500 en el Culiacán. Hay 7 cuevas principales y sí son muy importantes, pero hay muchísimas, muchísimas más. Y casi todas las tengo mapeadas, dibujadas, fotografiadas, localizadas muy bien. Y te puedo decir que no realmente, quizá la más profunda tendrá unos 200 metros. ¿Por qué? Porque es un estrato volcán, es un volcán. Hay gente que dice, ay, que es un volcán de agua. No, 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 no hay volcanes de agua. No es un volcán de agua. Es un volcán como el Popocatépetl que se formó por capas, por estratos, por eventos eruptivos uno tras otro de ríos de lava, de magma que se solidifica, se hacen bloques de basalto y luego de repente viene una capa de escoria volcánica que es como gravilla y luego otra capa de magma. Cuando la erosión de miles de años y se corta la montaña por las cañadas, esas partes blandas son las cuevas, se forman cuevas, oquedades. El hombre ha excavado en algunas ocasiones, las ha ampliado, y en otras simplemente quedan como burbujas y se forman las cuevas. Pero realmente no son muy profundos. Si tuviéramos roca calcárea, como en el estado de Guerrero o en la península de Yucatán, entonces sí serían de kilómetros. Pero no, o sea, es un volcán. Y tampoco hay conexiones que por Valle de Santiago o intratierra o intraterrestres y todo eso. Que eso como lo han inventado últimamente como para vender amarillismo, cosas que realmente están sin sustento. O sea, si vamos a hablar algo, bueno, demuéstralo, ¿no? Y no me saques piezas arqueológicas falsas que ahora los quieren ahora están diciendo que en el Tren Maya no están saliendo piezas de esas. No, por favor, no se vale, no se vale. Claro. Señor Jorge, volver un poco a este tema que me interesa mucho. La preservación de esto, las autoridades, el INAH, los gobiernos, ¿qué hacen al respecto o qué hace falta que hagan? Pues mira, desafortunadamente al INAH le han estado recortando el presupuesto, entonces eso pega muchísimo la investigación. El INAH al contrario, el INAH necesita mucho presupuesto porque no se da abasto. 4 o 5 arqueólogos para el estado de Guanajuato, que tenemos unas 1500 zonas arqueológicas, no se da abasto. No hay presupuesto que alcance. Necesitaríamos un ejército de arqueólogos que estuvieran protegiendo, investigando, y no hay. Al contrario, les están quitando el presupuesto a INAH. Yo no trabajo para INAH, yo soy de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y ahí cualquier cosa, pues ahí reportamos, lo que sea, pero no excavamos, no alteramos ningún contexto, no levantamos absolutamente nada, solamente es descriptivo, a lo mejor fotográfico, pero respetamos los contextos. Lógicamente hay saqueadores que no respetan nada, pero tratamos, por ejemplo, yo desde mi trinchera, de hacer conciencia, que la gente no venga a destruir, no venga a saquear, porque llevarse una cosa, ¿de qué le sirve? Son datos históricos que jamás los vamos a poder recuperar. Entonces hay que respetar, porque al final de cuentas es la historia para todos, no nada más es para mí. Y desafortunadamente pues falta mucho conciencia de las autoridades de tener mayor respeto por todo esto. O sea, no se puede hacer mucho si te quitan presupuestos, no se puede hacer mucho si no tienes apoyo, si no hay interés, ni siquiera el interés de las autoridades, no existe, está así. Entonces no podemos hacer mucho. Depende que la sociedad tome conciencia la sociedad de lo que tenemos, de valorarlo, de cuidarlo y respetarlo. Yo traigo gente aquí al Cerro Culiacán casi cada domingo a conocer estas cuevas sagradas y les hago ese hincapié: no dejar basura, no maltratar las plantas, no saquear, no mover ni las piedras, nada más tomar fotos, les explico las leyendas, los cuentos, las historias, el estudio científico, pero nada más. Es recreativo, hacer senderismo, hacer deporte, pero respetando todos los contextos, tanto naturales, ecológicos como culturales. Pero soy yo contra, o sea, no se puede, es imposible. Señor Jorge, pues ya nos desplazamos aquí a un ladito del Cerro del Culiacán, de aquí se ven las cañadas, coméntenos. Sí, mira, pues aquí vemos, por ejemplo, esta del lado derecho se conoce como la Barranca de la Paila, es la más profunda del cerro. La pura Barranca de la Paila tiene alrededor de unas 80 cuevas, algunas profundas, algunas emblemáticas muy importantes.
Y del otro lado, acá hacia la izquierda, tenemos lo que es la barranca de la Tijera, luego sigue la de los Surcos, y así sucesivamente alrededor de la montaña. En nuestros recorridos que hacemos los domingos, los llevo a conocer diferentes barrancas. Pero simplemente la barranca La Paila nos llevamos como 4 viajes para poderla recorrer, para que la puedan ver y reconocer, porque es muy larga, es muy profunda, es muy amplia y hay muchas cuevas. Entonces, en cada cueva pues las exploramos con cascos, con equipo de seguridad, siempre la seguridad ante todo, siempre vamos cuidando a todas las personas que van. Y ese es el propósito de dar a conocer esto, claro. Como les digo y repito, respetando tanto la ecología, levantando basura, porque nos encontramos que hay basura, la levantamos. No dejamos basura, sino la levantamos. Encontramos que algunas cuevas están hasta grafiteadas por la misma gente de las poblaciones locales y me ha tocado ir a limpiar, a quitar grafitis, porque pues, son monumentos naturales y hay que respetarlos. Claro que sí. Señor Jorge, platíquenos un poco de los libros que ha escrito usted al respecto de este tema, de todo lo que se ha hecho de usted de su parte. Pues mira, el libro de la investigación de todo el Cerro Culiacán, que tiene 30 años de trabajo, y en el cual se plasma todos los datos, toda la información de documentos, la información arqueológica, la información etnohistórica, se llama La montaña donde nació el pueblo del sol. Actualmente no tengo el libro impreso, está agotado, pero lo estoy vendiendo en CD, en discos. Es como se está vendiendo ahorita. Y aparte tengo otra cueva que se llama Las leyendas de las cuevas del Cerro Culiacán. Exclusivamente la cultura popular de las cuevas, sus historias, sus leyendas, que relacionan, casi todas son contemporáneas, ¿no? Que habla de fantasmas, de bandidos y todo ese tipo de cosas. ¿Cuál es la leyenda que usted, bueno, ya sé que no le gustan mucho las leyendas, es usted un hombre de ciencia, pero ¿cuál es la que le llama más la atención? ¿Cuál es la que le fascina a usted la imaginación? Pues es que hay muchas, hay unas leyendas que te hablan, por ejemplo, de Chimalma, y que ven a una indígena muy bonita que sale de una de las cuevas y de repente desaparece, por ejemplo, ¿no? O de otra, de la cueva del pescador, donde desaparece un bandido vestido de negro a la usanza del siglo XIX, vestido de chinaco, dice que todo con su traje bordado en plata, y a la gente se les aparece, les dice que saquen el tesoro que ahí está, y de repente desaparece. Estas leyendas es lo que me ha contado la gente que vive aquí en los alrededores. Aseguran que son reales, ¿no? Entonces, pues, es parte de este folclore, de este colorido que tiene, ¿no? Entonces las he recogido, las he escrito para que conozcan. Entonces, cuando yo los llevo en los recorridos, los llevo a la cueva del pescador. Les digo, mira, aquí se apareció el fantasma, dijo esto, apareció esto. Entonces la gente se interesa y entran a conocer las cuevas, ¿no? De eso se trata. Oiga, y la leyenda más fumada que usted diga, esta sí se la volaron. Pues la más extraña, así más fumada, como dices, una que se llama la leyenda del Chacahuistli, que dicen que es una especie como de ser entre hombre lobo y murciélago, algo así, un monstruo que come carroña y que aparece de repente entre las cuevas, entre las barrancas, y que es peligroso porque luego mata al ganado. Entonces, sí, nos hemos encontrado algunas reses, y no, es que lo mató el Chacahuistli. Bueno, es posible. Ya después vemos que hay una manada de perros salvajes por ahí que andan haciendo tropelías y puede ser eso, ¿no? Pero bueno, es cosas que cuentan, ¿quién así sabe? Como el chupacabras. Algo así como el chupacabras versión Culiacán, pero puede ser. Ahí está. Sí. ¿Algo más, señor Jorge? No, pues ojalá que si se animan, por lo regular casi cada domingo en el Facebook lo publico y siempre venimos como te digo, con seguridad, nos traen sus cascos, lámparas, zapatos para trekking, o sea, de suela gruesa y ganas de caminar, de convivir. Nunca llegamos a la cumbre, no tiene caso. Normalmente de regreso estamos 4 o 5 de la tarde y estamos de regreso. Y pues es una experiencia que vale mucho la pena. Hay personas que desde el 2017 no han dejado de venir, vienen y ya se hicieron adictos al cerro, y aunque repitamos algunas de las 20 rutas, siguen viniendo porque les encanta. Pues ya se hizo un grupo que se llama Lobos de Chicomostoc. Entonces cada lobo tiene su color. Yo soy lobo gris, bueno, hay otro lobo verde, lobo azul, blanco. Bueno, y ya después de 5 veces de venir ininterrumpidamente ya adquieren un color. Okay. Así que si gustan venir a hacer senderismo, hace muy buen ejercicio, es muy saludable y aparte conocemos la historia del lugar. Claro que sí.
Pues ahí está. Con eso. Bueno, pues ahí lo tiene usted. Es el arqueólogo Jorge Celis aquí en Cortázar, Guanajuato. Justamente aquí nos encontramos en Cañada de Caracheo, a unos cuantos metros del famoso árbol Tule, en donde se paró el águila que salió de la cueva de aquí del Cerro del Culiacán y que guió a la cultura mexica. Sí, a los aztecas. A los aztecas allá a fundar lo que fue allá en la Ciudad de México. Si usted tiene alguna vez la inquietud de darse una vuelta para acá, de conocer el Cerro del Culiacán, de que el señor Jorge le platique más al respecto, porque él incluso ha escrito libros y como ya lo dijo, ha hecho una investigación de más de 30 años al respecto, pues ahí en pantalla vamos a estar pasando los números telefónicos, el correo electrónico, alguna dirección de contacto que nos proporciona aquí el señor Jorge, para que usted se dé la oportunidad de conocer esta riqueza, esta maravilla que tenemos aquí en Guanajuato, si es de aquí y si es de otro lado, si nos está viendo en otros estados de la República o en otros países, dése usted la oportunidad. Son cosas maravillosas, muy interesantes, que nos revelan un poquito de dónde venimos, que es tan importante últimamente. Algo que agregar, señor Jorge, sería todo. Pues no, te agradezco mucho el interés del público. Un saludo para todos nuestros amigos. Tengo grandes amigos que han sido gran apoyo para que yo haya permanecido aquí y me han apoyado para seguir con las investigaciones, con la protección de todo esto. Les agradezco, en verdad, agradezco ampliamente a todos. Yo sé que falta mucho por difundir, mucho porque la gente tome conciencia, que se den cuenta que lo que tenemos en las manos, que lo podemos perder si no lo cuidamos. Entonces es eso, ¿no? Valorarnos, revalorarnos todo lo que tenemos, todo lo que somos y seguir adelante, pero con la protección, con el estudio, con la preparación. Es importante que nos preparemos, que leamos, que estudiemos, que no nos conformemos con la historia que dicen que pasó o con cuentos. No, hay que tratar siempre de tener ese gusanito de tratar de saber las verdades. No verdades a medias, sino las verdades comprobadas. Es bien importante. Claro que sí. Pues ahí lo tiene usted, querido televidente. Desde Cañada de Caracheo, aquí en el municipio de Cortázar, en el estado de Guanajuato, ya podemos decir la cuna de la mexicanidad. Para el sistema de noticias de TV Libertad con imágenes de Germán Sánchez, Héctor Almaguer.